Hola a todos, soy Juan Camilo Rincón y estamos en lectores.com hablando con diferentes autores de la literatura latinoamericana y hoy tenemos a Antonio Ortuño. Antonio Ortuño es uno de los grandes representantes de la literatura mexicana contemporánea y vamos a hablar un poco de su nuevo libro, La Armada Invencible. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Juan Camilo? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Aquí muy contento en Bogotá siempre. Sí, no, además siempre te queremos y te recibimos con mucho cariño. Pues sí, la verdad es que lo siento, no es solamente una cuestión de formas, sino que siempre me la paso muy bien acá. ¿Cómo construiste la novela? Uy, a lo mejor la historia pormenorizada tardaría tanto como la novela misma en leerse. La realidad es que yo crecí escuchando rock muy ruidoso. Soy el menor de mis hermanos y crecí oyendo punk rock y mucho heavy metal. Y siempre quise llevar lo que la experiencia de escuchar esa música ruidosa me daba a mí a la literatura, ¿no? Desde que comencé a escribir cuentitos en la adolescencia y sin embargo fue un tema que para mí fue escurridizo durante mucho tiempo, ¿no? Jamás tenía una idea que me pareciera suficientemente atractiva y bueno, brincamos muchos años y 19 libros después pues encontré la historia que quería contar y encontré el tono también literario para hacerlo con la Armada Invencible, ¿no? Que es tragicómica y sobre todo me parece muy metalera y con una propuesta de lenguaje, trabajando con el lenguaje pues vivo, callejero, mexicano, que creo que era la necesaria o la indispensable para la historia, ¿no? Me haces pensar en una cosa cuando hablas lo del concepto del metalero y cuando leo tu libro hay esa idea mítica de volver mítico a estos grandes rockeros, ¿no? Hablas, digamos, de rockeros como dioses, de guerreros, hay una incluso mitología rockera respecto de eso. Háblame un poco de eso dentro de la novela. Claro, desde luego que el mito es algo muy importante en el rock y probablemente más en el metal, que para mí es el rock como quinta esencial, el que tiene como el espíritu más condensado, donde está prácticamente todo lo que puede dar el rock sin adulteración, como sacando los demás elementos. Y claro que tenía que conservar esa pátina de mito que dices y que va tan unido al rock y al metal. Y a la vez, desde luego, pues no sería interesante si no desafías y si no retas ese mito y ese estereotipo, ¿no? Por eso tiene personajes como la Patty o como Brenda o como el Mustaine que se salen, ¿sabes? De este estereotipo, pero incluso los propios metaleros que protagonizan la historia, Barry, Julian, el Gordo Aceves, todos escapan, digamos, de ese estereotipo, ¿no? Pervive la mitificación y la automitificación de los rockeros, pero pues también se le baja tierra y se le confronta, ¿no? Claro, y hay algo que es también como la ruptura de vivir del rock en algún momento que se pensó cuando joven, pero no. Aquí es gente mayor que está trabajando en un taller y es esta relación del taller que es algo muy interesante, la conversación y la creación. ¿Por qué escogiste ese espacio? Caray, porque me parecía que era como lo más lejano a la vida de glamour de los rockstars. Julian, que es el narrador principal del libro, a fin de cuentas trabaja para un amigo suyo que es quien le da, como decimos en México, chance, quien le da oportunidad pues ahí de mantenerse con un trabajito mediano, no tan mal pagado y le paga cuando salen a beber cervezas para que Julian no se acabe el salario en eso y bueno, pues está reducido a la mínima expresión de supervivencia porque en realidad cifró su futuro en que el rock funcionara y no funcionó, ¿no? Y creo que ese pequeño drama cotidiano finalmente es extensivo mucho más allá del mundo del metal, porque casi todos en muchos o en algunos momentos de la vida pues nos tenemos que dedicar a cosas que no queríamos, ¿no? Que nunca pensamos y bueno, sobrevivir creo que es un poco como la clave de todo esto, ¿no? De alguna manera sobrevive la gente y eso a mí me fascina, ¿no? ¿Cómo se vive el rock en México?
Creo que esa es otra parte interesante de la novela, porque desde luego en México, y creo que lo puedo extrapolar bien al resto de América Latina, pues el rock es uno de muchas expresiones de cultura popular. Desde luego para muchos es algo como ajeno, como una especie invasora, y que no tiene que ver, digamos, con la música tradicional de nuestros países. Muchos rockeros, o los rockeros en general, siempre han sido vistos como una especie de cosa aparte, y en el metal específicamente existe esta idea de la marginación, ¿no? Y casi como de la persecución o del cerco de los medios que satanizan el metal, o que no lo toman en serio, o que lo critican, y desde muchos ámbitos, desde muchas expresiones, ¿no? Y eso a la vez creo que ha galvanizado a los metaleros y los hace estar más convencidos de lo suyo, porque en cierta medida, y aún con todo lo fársico que eso pueda resultar en un sitio como América Latina, pero son una especie de secta perseguida, o lo somos, porque yo me considero parte de ese mundo. Y mira, anoche, por ejemplo, acá en Bogotá me llevaron a una fiesta en donde sonaba rock, y me di cuenta que creo que es la primera vez en toda mi trayectoria como escritor que estoy en una fiesta de una feria en donde suena rock, ¿no? El soundtrack de la literatura latinoamericana pues son las cumbias, y es lo que terminan oyendo en todas las fiestas de las ferias. Anoche sonaba rock y era yo muy feliz. Claro, ¿no? Además es muy chévere que el rock también es una forma de conversación nuestra, ¿no? Y también el que construimos como el que escuchamos de afuera. Hay una forma de narrar dentro de la novela que tiene múltiples voces, y esa conversación hace que sea muy interesante y que le dé mucha fuerza al tema de la tragicomedia, ¿no? Que uno se burle un poco de este sobrino medio hipster claro, del gordo, como todo este tema. Háblame un poco de eso. A ver, para mí eran necesarias dos cosas en la novela, o quería que estuvieran ahí. Finalmente pues son necesarias para la novela como quedó, porque escribir es elegir, ¿no? Y yo quería dos cosas. Por una parte, que Julian, que es el narrador principal, también fuera un personaje, también lo narraran otras voces dentro de la novela, porque al fin de cuentas darle la voz a un personaje también es darle el poder, ¿no? Y eso está bien compartirlo y está bien dispersarlo un poco. Entonces, por ejemplo, para mí era indispensable que hablara su ex esposa, que hablara la chica de la que él está enamorado, que hablaran sus compañeros de banda, que no se limitara a hacer un discurso, sino que también cobrara como vida, como personaje, porque a veces de esos otros discursos pues sale mal parado Julian, ¿no? No le va tan bien, y eso creo que le da mucha más dimensión al personaje. Y por otra parte, todo esto de las entrevistas, que así es como hablan las diferentes voces. El sobrino de uno de los integrantes de la Armada está haciendo como un ejercicio casi antropológico, un documental sobre metaleros, y está entrevistando al tío y a sus amigos. Así es como se ha contado la historia del rock, ¿no? Así es como el rock se ha contado a sí mismo. Todavía no pasa a ser, ni siquiera a estas alturas, que ya tiene un montón de años encima, pero un tema de profesores o de historiadores, sino esencialmente ha sido contado por periodistas y ha sido contado por los propios rockeros, ¿no? Buena parte de la bibliografía rockera y de la documentación rockera y sobre todo metalera que existe, pues consiste en libros de entrevistas, en donde se van uniendo las voces de pues los que han ido protagonizando las historias del metal, y es algo que está muy metido, me parece, en la cultura rockera, y que yo quería pues conservar y aprovechar para el libro, ¿no? Entonces pues se juntaban las dos cosas, ver a Julian también como un personaje, darle más juego, pues digamos musical al propio discurso de la novela, con otras voces, con otros puntos de vista, y recuperar ese mecanismo mediante el cual el rock, insisto, se ha contado a sí mismo a lo largo del tiempo, que son las entrevistas, ¿no? ¿Quiénes son tus lectores? Es una buena pregunta. En esta novela, como con ninguna antes, me escribe una cantidad descomunal de gente, sobre todo, bueno, cuarentones como yo, muchos de ellos, pero igual gente mayor, o incluso también muchos jóvenes, que se sienten identificados con algunas de las tantas cuestiones que plantea la novela. Desde luego el tema del rock es central, y el tema del metal también, que es muy específico, y que no es tampoco que haya 8000 novelas sobre metal latinoamericano ahí en la mesa. Yo creo que en el fondo yo siempre escribo para una especie de lector sin rostro, pero que soy yo mismo a los 15 años. Escribo los libros que me hubiera gustado leer cuando me estaba yo formando como lector.
pues eso creo que a veces se empata con la gente, ¿no? Y con los lectores. También quiero pensar que aunque para un metalero y alguien o muy rockero este libro va a tener un montón de claves y de referencias que les van a sonar, pues finalmente lo puede y lo debería tratar de leer pues cualquiera, ¿no? Porque hay, además de muchos otros temas, algo que en literatura para mí es valiosísimo, y es que pues no necesitas ser pirata para pasarla bien con esto de piratas, ¿no? No solo leemos lo que corresponde directamente a nuestra experiencia, porque eso nos cierra el mundo, y la literatura es una posibilidad increíble de asomarte a otro montón de ámbitos, de discursos, de experiencias. Entonces espero que tenga esa doble cara la novela, ¿no? Para quien le guste el metal, pues encontrará ahí un montón de material y de combustible, y para quien no se sienta tan cercano, pues también habrá algo que le pueda abrir y mostrar ese mundo, ¿no? Yo en buena medida escribí esta novela inspirado por autores en los que la música ha sido muy importante, pero que desde luego no tenían nada que ver con el metal, o que les interesaba música que a mí no me interesa, ¿no? A mí me encanta Cabrera Infante, que estaba muy influenciado pues por las músicas del Caribe, por el son, por la guaracha, por el bolero cubano, y nada de eso escucho yo en mi vida, pero admiro profundamente a Cabrera Infante y lo que hizo con el lenguaje y con la música del lenguaje. O Boris Vian, ¿no? Que era jazzista. A mí tampoco me gusta el jazz, pero me fascina Boris Vian, y entiendo cómo la estética de una música puede terminar convirtiéndose también en una estética literaria. Y bueno, modestamente, porque lo que parece es que me estoy comparando a estos genios, pero pues yo quería hacer algo así con la música que yo escucho, ¿no? Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en lectores.co. No, pues muchas gracias a ti, Juan.